les confieso, yo soy una persona que me considero muy fría, que no comparto muchas emociones. Y yo creo que por eso me gusta tanto el béisbol, porque poquitas cosas me han despertado emociones como lo que he vivido con el béisbol, realmente. Claro, tú entras a ese estadio y yo tengo muy claro ese recuerdo, ¿no? De, ok, no estoy en un estadio común y corriente, sientes esa vibra, esa atmósfera y a 3 cuadras del estadio ya estás viendo ese ambiente, ¿no? De que, ok, ya estoy en la zona de Fenway Park. El narrar, la crónica deportiva, el transmitir las emociones. Yo crecí escuchando a 2 grandes cronistas deportivos. Oscar Soria, el Buki Soria de los Naranjeros de Hermosillo y también de los Diamondbacks de Arizona en español. Y viendo el béisbol de Grandes Ligas, yo siempre fui muy fan del estilo narrativo, más que de la crónica, de Ernesto Jerez. Anécdotas, experiencias, memorias, amor a la camiseta. Todo gira alrededor del aficionado. FanFest Podcast presenta la historia detrás del fan. Bienvenidos otro martes más en FanFest Podcast. Carla Valdés y César Mercado, con el gusto de saludarlos. Carla, ¿cómo te encuentras? Buen día. Muy contenta, muy emocionada. Otro martes más, otro martes de historia cerca del centenario y pues nada, emocionada por lo que se viene en este capítulo. Ya estamos en el mes de septiembre, Carla. ¿Sabes lo que significa entrar en esta etapa del año? Más allá del pozole, las fiestas patrias, pues no sé, tú dime, César. Para muchos esto empieza la mejor época del año. ¿Por qué? Porque las grandes ligas entran en su etapa final, porque el fútbol americano entra en marcha y porque otras disciplinas pues se encuentran en el punto más alto. Y en esta ocasión nos vamos a trasladar al norte del país para hablar sobre el denominado rey de los deportes, con un creador de contenido del rey de los deportes, por supuesto, comentarista deportivo, e incluso nos han contado que se le ha visto dentro del campo bateando y conectando varios home runs. Entonces, ¿quién mejor para que él nos lo platique en esta edición? Le damos la bienvenida a Ricardo García. Ricardo, gusto saludarte, buen día. Carla, César, el gusto es mío, de verdad, gracias por considerarme siquiera en este espacio, por permitirme pues ser parte, ¿no? de este proyecto de FanFest Podcast, que sin duda pues me siento agradecido, ¿no? Al final del día, y como lo dicen, septiembre es un mes que se pone muy interesante para nosotros los beisbolistas, los beisboleros, mejor dicho, fanáticos de la pelota. Pues ya, la recta final del béisbol de Grandes Ligas. En México se están jugando ya los playoffs también, ya las finales de zona, así que yo creo que con un ojo al gato y otro al garabato, como dicen por ahí, la verdad es que horas nos faltan para ver béisbol, pero al final del día, como buenos aficionados, como buenos fanáticos, aquí seguimos al pie del cañón. Y arrancando desde el inicio, habiendo tantas distracciones, otros deportes, foco en digamos, fútbol, boxeo, lucha libre. ¿Por qué el béisbol? Híjole, conmigo el béisbol, ahora sí que como buen norteño, y no quiero decir ese cliché, porque pues sí lo es, ¿no? Lo traigo en la sangre, esa es la verdad, es la verdadera razón. Desde mi familia, de ambas partes, tengo que decirlo, mi papá, que en paz descanse, jugó pelota toda la vida con sus hermanos. Al día de hoy tengo el honor, tengo la dicha de jugar pelota al lado de mis tíos, ya ellos como veteranos, pero todavía ahora sí que los van a enterrar jugando pelota al final de sus vidas. Y del lado de mi mamá, mi abuelo, que también en paz descanse, él es era de un pueblito en Sonora, Huepac, Sonora, el cual cursa en la Liga del Río Sonora, una liga semiprofesional, se podría decir. Bueno, pues por allá de 1973, Huepac quedó campeón. Mi abuelo era el manager jugador de ese equipo y el estadio hoy en día, ya en el pueblo de Huepac, lleva el nombre, ¿no? Del Estadio Hermanos Quiroga. Así que por donde volteara, yo veía pelota. No era posible un domingo con mi familia sin estar viendo la tele, viendo béisbol, o entre semana ir a un juego de mi papá con mis tíos. Obviamente, pues desde muy pequeños, mi papá como que hizo la lucha de que sus hijos jugáramos béisbol. Les platico, yo tengo un gemelo, tengo un cuate, no somos idénticos, pero somos de la misma edad. Pues dijo, bueno, pues que jueguen pelota. No nos gustó al principio en la categoría pañalitos, pero ya después, más grandes, alrededor de los 10 años, nos despertó esa inquietud y yo creo que de ahí para el real, como decimos, ya jamás dejamos de jugar pelota.
ya con el paso del tiempo uno se da cuenta que no es tan bueno, pero le gusta mucho y busca la manera de cómo mantenerse vigente, ¿no? En el mundo del béisbol, pero vamos por ahí, ¿no? Es desde mis raíces, simplemente. En mi casa, bueno, no hay un día en el que no se hable de béisbol, no se hable de pelota. Platícanos un poco de ese ritual, de cómo eran los días de partido dentro de la familia, cómo lo vivías, básicamente, Ricardo. Híjole, César, mira, siempre el compromiso, el típico, ¿no? De los padres con los hijos, tu única obligación es la escuela, échale ganas, etcétera, etcétera. Pues yo sí buscaba la manera de terminar mi tarea antes de las 4 de la tarde, porque yo crecí siendo un fanático de los Red Sox y los juegos de los Red Sox son a las 4 de la tarde aquí en Sonora, a las 7 de la noche del este de los Estados Unidos. Por lo tanto, como que siempre busqué eso, ¿no? El acomodar yo mi calendario día a día desde niño para poder ver los juegos de los Red Sox, incluso ya más grande, como que mi calendario giraba en torno, ¿no? A los Red Sox. Yo como estudiante, yo sé que el sábado van a jugar a la 1 de la tarde, pues yo buscaba la manera de que si quiero salir ya que se acabe el juego, si quiero ir a hacer ejercicio antes del juego para yo estar disponible a la 1 de la tarde, etcétera, etcétera. Y súmale que entre semana también las ligas, mi papá y mis tíos ya jugaban softball, ya no jugaban tanto béisbol. Así que eran juegos nocturnos entre semanas, sobre todo aquí en Hermosillo, que hace tanto calor. Las ligas nocturnas son de regla. Así que ahí me ves a las 7 de la noche o 9 de la noche, muchas veces en el estadio desde muy chiquillo, porque pues así bien lo dicen, ¿no? Que la vista nace el amor y así aprendimos mucho acompañando a mi papá a los juegos. Incluso aquí en Hermosillo, el estadio Héctor Espino, en aquel entonces la ex casa de los Naranjeros, que ahora juega en el estadio Fernando Valenzuela, quedaba a 2 cuadras del negocio de la familia. Esa era otra. Si yo quería ir a un juego de los Naranjeros, sabía que tenía que hacer la tarea o me iba con mi papá a la oficina, hacía la tarea ahí y nos íbamos al estadio, ¿no? Caminando desde la oficina. Y de alguna manera, pues como que todos mis días se fueron llenando de pelota, ya sea jugando, ya sea entrenando, ya sea viéndola o acompañando, ¿no? Pero sí se convirtió en una rutina, ¿no? De mi vida diaria. Cuéntanos un poquitito más de esas ligas nocturnas o esos juegos, digamos, aficionados. ¿Quién hace el equipo? ¿Quién hace las ligas? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el tercer tiempo? ¿Cómo celebran? ¿Cómo es ese ambiente que se vive? Híjole, es muy bonito y el día de hoy yo no me arrepiento de verdad el que mi papá nos haya inculcado eso, porque y se lo digo a todos mis amigos y se lo digo a mi novia y se lo digo a mi mamá incluso, lo más bonito que esta vida me ha dejado es el deporte, porque el deporte me ha dejado muchas amistades, me ha dejado valores, me ha dejado oportunidades incluso. Así que, así partiendo de tu pregunta, ¿no? El cómo nacen las ligas, como en muchos lados, la inquietud de la gente, quiero hacer algo en la noche, quiero divertirme, ya sea recreativa o competitiva, recreativa también competitiva, ¿no? Y aquí mi papá y mis tíos jugaban en las ligas municipales de softball entre semana. También jugaron béisbol por mucho tiempo. Incluso mi papá estuvo en Pastejé, una de las academias pues que formaban peloteros profesionales, pero simplemente decidió regresar a Hermosillo, y gracias a Dios, porque yo lo digo gracias a Dios porque no estuviera platicando con ustedes si se iba a lo profesional. Bueno, y pues con el paso del tiempo se quedaron en jugar pelota blanda, solamente pues por divertirse, seguir haciéndolo de una manera competitiva. Y era eso, el acompañar a mi papá, a mis tíos, era el equipo de Grúas García, que era el negocio de la familia, es el negocio de la familia. Y era eso, nosotros como mis hermanos, yo, mis primos, los más chicos, desde las gradas, echándole porras, ¿no? A mis tíos, a mi papá. Y con el paso de los años fue al revés. Ellos nos echaban porras a nosotros, porque con el paso del tiempo fue como, bueno, les toca a ustedes van a jugar softball ahora. Éramos un equipo pues de nuevos valores, vamos a decir, en una liga de puros señores, de puro adulto ya grande. Nosotros estaba en segundo de secundaria, tenía 13, 14 años, éramos un equipo meramente juvenil. Y nos fuimos fogueando poco a poquito, no ganábamos ni un juego, ya eventualmente empezamos a ganar, nos empezamos a foguear. Y la gran mayoría de los que formaron parte de ese equipo juvenil te estoy hablando ya hace, que serán 13 años, 13, 14 años, siguen jugando softball, siguen jugando pelota. Los sigo saludando con mucho gusto, son mis mejores amigos incluso. Y también hoy en día comparto yo terreno con la gente que jugaba con mis tíos y con mi papá, que todavía veteranos siguen vigentes, y los saludo con muchísimo gusto.
Mencionabas que tanto a ti como a tu hermano no les gustaba esta disciplina. Ujú. ¿Cuándo empezó a gustarles ese gusanito y sobre todo qué posiciones se desempeñabas? Ok, mira, yo te platico y lo platico con mucha risa porque yo tengo el recuerdo bien vivo del por qué no me gustaba ir a jugar béisbol de chiquito. Íbamos en unos campos que estaban muy cerca de un panteón allá en un bulevar, el Quiroga, aquí en Hermosillo. Y tengo el recuerdo bien vivo de que estaba yo en el jardín derecho y habían escarabajos volando y pues como niño de 3, 4 años yo estaba súper asustado y hasta el día de hoy como que los bichos no creas que me tienen muy cómodo. Y pues yo sentía que siempre que iba a jugar béisbol iban a haber bichos. Y esa fue como que la principal razón por la que, ok, yo no quiero y hice mi berrinche de niño chiquito, etcétera, etcétera. En la escuela, ya estando en la primaria superior, quinto, sexto de primaria, era forzoso en nuestro colegio el llevar una optativa, una clase por las tardes, estando como alternativa béisbol. Y pues dije yo, bueno, pues vamos a ver qué onda, ¿no? Y tuvimos un profe, un entrenador que queremos mucho, Joel García, que como que siempre hizo bien ameno. A lo mejor no fue el mejor entrenador en cuanto a lo deportivo, pero en cuanto a la química y en cuanto al que todos estaban a gusto entrenando, jugando, uno con en sí, como compañeros, siempre fue una armonía tremenda y al día de hoy lo vemos y lo saludamos con muchísimo gusto por lo mismo. E incluso cuando él era nuestro entrenador, ganábamos más juegos que cuando teníamos entrenadores que eran muy buenos entrenadores. Por lo mismo de que la química con él era, bueno, en el juego nos poníamos serios, vamos a hacer tal, tal y tal, pero nos dejaba ser, pues realmente. Y fue ahí, fue en la primaria realmente. Yo jugaba tercera base, era una coladera en la tercera base, así que luego me hice primera base y siempre fui de los grandotes, ¿no? De los equipos, así que como que era lo ideal, ¿no? Ser el primera base del equipo y al día de hoy sigo jugando primera base principalmente, tercera base a veces. Mi posición favorita, como les digo, es el bateador designado. Ahí está, nomás ir a batear, pero sí, es eso, desde la primaria y desde entonces yo creo que primera base. Y mi hermano hizo el intento en diferentes posiciones del infield. Fue segunda base, fue shortstop. Luego estudiamos un año de intercambio en los Estados Unidos y a alguien se le ocurrió mandarlo a los jardines. Y cuando volvimos de Estados Unidos, pues no había un elevado que no cachara, ¿no? Que no atrapara. Y pues desde entonces es jardín central, jardín izquierdo, se alterna, ¿no? Entre los tres jardines. Y cuando se ofrece, juega segunda base. Pero mi hermano, yo siempre lo digo, ¿no? El talentoso de los dos fue mucho mejor. Fue seleccionado nivel Sonora en cuanto a softball, selección Hermosillo todavía. Pero pues es eso, ¿no? Al final del día era el gusto, las ganas, más que el querer ir a competir, el querer ir a jugar, pues el pasarla bien en el terreno de juego. Ricardo, y tú eres el experto. ¿Cuáles son las principales diferencias entre el softball y el béisbol? Híjole, ese es un tema que a mí me fascina, Carla, porque de hecho en uno de los blogs, no sé si tuvieron el gusto de buscar ahí el contenido en Pelota en órbita, pues hicimos un proyecto, me desempolvé, después en la pandemia dejé de jugar softball, quise retomar y la verdad la pelota es muy celosa. Tú te vas del juego 2 semanas y haz de cuenta que te fuiste 2 años. Te ganan los picheos, no le das, no te sientes cómodo, no te encuentras en la caja de bateo y me pasó. O sea, así me hubieran dado una guitarra, no le iba a dar a la bola, ¿no? Y pues busqué por dónde entrenar y enrolarme jugando en aquí y allá, diferentes torneos, diferentes ligas, hasta de a poquito. Y precisamente eso es lo que platico en ese proyectito que hicimos a través de Pelota en órbita, que tengo en el olvido, por cierto, de asco a algo. Queríamos dejar de ser un asco. Y explicamos principalmente pues el tamaño de la pelota. Yo creo que es lo primero que la gente identifica muchas veces. Es quizá el doble o triple de grande la pelota de softball. La distancia de las almohadillas es más corta. Los bats son distintos. Principalmente en softball son aleaciones, son bienes compuestos, les llaman, en vez de maderos. La forma en que se lanza es totalmente diferente. Se lanza por debajo del brazo, pero no es como muchos videos que vemos en redes sociales, el famoso slow pitch, que es una variación del softball al final del día. Es lanzando con todas tus fuerzas. E incluso son picheos que en las ligas profesionales superan las 80 millas por hora, pero estamos hablando 12, 13 metros de distancia del home plate.
Y por el tiempo de reacción, esas 80 millas se traducen a más de 100 millas por hora, 105 millas por hora. Aquí en las ligas locales te están tirando 65 promedio en una liga de segunda fuerza, por decir algo. Así que es picheo que realmente está muy rápido. Si es verdad, te van a decir, es que 65 millas son 65 millas, pero no es lo mismo que te las tiren de 27 metros, por decir algo, a que te las tiren de 13 metros, pues tu tiempo de reacción es mucho más cortito. Por generalizar un poquito las principales diferencias, ¿no? Tenía esta pregunta para más adelante, pero ya que lo pusiste sobre la mesa, ¿cómo surgió Pelota en órbita? Ok, mira, Pelota en órbita surge como una inquietud durante un proyecto escolar, sobre todo. Yo estaba llevando la materia de periodismo digital. Y en periodismo digital, pues precisamente nuestro profesor Jesús Ibarra nos decía, vamos a usar herramientas que van a apoyar al periodismo digital a futuro. Y yo quiero que hagan un podcast para un proyecto. Ok, muy bien, dije, yo ya traía la inquietud, yo ya consumía podcasts deportivos principalmente, dije, pues, ok, es el pretexto. Y yo me puse de acuerdo con mi profe, le digo, ¿hay manera de que lo grabe con alguien externo a la escuela? Mientras tú lo hagas, haz lo que quieras. Bueno, perfecto, no se diga más. Le habló a Quique Castro, un amigo con el que compartía pues afición por el béisbol. Y le digo, ¿qué onda? ¿Te animas? Híjole, pues sí, que no, vamos a ver. Y al final del día pues lo convencí. Quique siendo un poquito más introvertido, pues jaló y poco a poquito pues nos fuimos desenvolviendo ya en los micrófonos, ya después que integramos cámara, que esto, que el otro, ¿no? Yo soy muy inquieto en ese sentido. Y fue eso, fue una inquietud que yo ya tenía, pero que me dan un último empujoncito al ponérmelo como un proyecto universitario. Y fue en el 2020 precisamente, fueron 3 episodios que salieron antes de la pandemia y ya me acuerdo de cómo le vamos a hacer, le decía yo aquí que no sé, después era por Skype, recuerdo, y poco a poquito pues fuimos buscando la manera y entendiendo formas, ¿no? Para poder grabar, pero empezamos con un microfonito que aquí tengo precisamente, siempre lo tengo aquí, es este microfonito que se conectaba al celular en mi carro, yo sentado en el piloto, él de copiloto y con el celular así en medio de los dos, ¿no? Hablándole los dos al microfonito y eran episodios de 20 minutos. Yo me acuerdo que se me hacían eternos esos 20 minutos al principio y, ay, ¿cuánto llevaremos? Ya habremos llegado a los 5. Y llega un momento, no me dejarán mentir, que dices, ay, ya habré topado los 10 minutos y te das cuenta en la grabación y llevas 1 hora y media, ¿no? Muchas veces te va soltando y así fue al final del día. Era como que mi forma de transmitir lo que a mí me gusta con la gente, mucha o poquita que me pudiera escuchar. Y dentro de ir conociendo un poco más de ti, de tu historia, mencionaste a los Red Sox, pero ¿por qué los Red Sox? ¿En qué momento entraron a tu vida? Mira, yo soy un chico 2000ero. Yo nací en el 97. Tengo 27 para 28 años. Mi papá, curiosamente, y todos sus hermanos le van a los Yankees, que son pues los acérrimos rivales, ¿no? De los Red Sox. Y yo, pues, no quiero decir que les iba a dar la contra, pero yo recuerdo estar viendo la tele abajo con mi papá y le estaba cambiando la tele y salió un juego de los Red Sox, era el 2006, 2007 por ahí, y era la época de Manny Ramírez con David Ortiz juntos en el equipo de los Red Sox, y veo a Big Papi, David Ortiz, que pega un home run y dije, yo lo voy a esos. Y sí, fue como que, ok, me gustaron, ¿no? En aquel momento, y los empecé a seguir de poquito, y eran los Red Sox, y al mismo tiempo los Red Sox seguía a los Cardenales de San Luis, porque soy un fanático de Albert Pujols. Realmente fue el jugador que a mí me enganchó al día de hoy. Yo uso el 5 en mis uniformes por Albert Pujols, desde chico. Y esa es la principal razón. Pero los Red Sox realmente porque me tocó verlos, ¿no? Y porque no me gustaban los Yankees. Yo veía que mi papá y mis tíos veían a los Yankees y nunca me llamaron la atención. Y estamos hablando de una generación, Alex Rodríguez, Derek Jeter, Jorge Posada, Mariano Rivera, etcétera, que yo creo que cualquier fanático casual hubiera dicho, ok, los Yankees están interesantes. Sin embargo, yo no conecté con ellos y pues les di la contra al final del día de la corriente, por eso le voy a los Red Sox. Mencionaste 2006, pero entonces no recuerdas lo que pasó en el 2004. Cuando llegaste a ver las imágenes, videos y demás,
más allá de la Serie Mundial, ese séptimo juego justamente entre estos dos equipos, ¿cuál fue tu reacción? Híjole, y es que yo no me acuerdo de la serie del 2004 que se rompe la maldición del Bambino como tal, porque pues como lo dices, yo tenía en ese entonces 6 años, estaba muy chico, pero sí recuerdo que estaban viendo la Serie Mundial de los Red Sox en aquel entonces contra los Cardenales de San Luis en casa de mi abuela, porque era de regla, pero no recuerdo, no me acordaba yo del desenlace, no me acordaba de quién pegó el batazo, quién se robó la base, todas las historias de la media ensangrentada de Curt Schilling, el juego de Johnny Damon ofensivamente del séptimo partido, el robo de Dave Roberts, todo eso para mí es del 2006 para acá, porque yo no lo viví, no me acuerdo, pues realmente en el 2004, pero obviamente cuando ves la crónica, cuando ves los documentales, cuando ves las historias, ahora Netflix que lanzó ese documental también de la misma maldición, que revives esos momentos, pues bueno, es que yo creo que es de los, pues de esos momentos más icónicos, ¿no? Del deporte en general, pues al final del día es la única remontada profesional, o era por lo menos hasta hace unos años, de un equipo que vino atrás de ir perdiendo la serie 3-0, ¿no? Y ganó 4 juegos en fila. Me hubiera encantado vivirlo con la edad que tengo ahorita, porque no sé cómo hubiera reaccionado, pero simplemente es eso, ¿no? Es padre el saber de que eres contemporáneo a una etapa tan icónica. ¿Y qué destacas, digamos, de Albert Pujols, que es ese beisbolista al cual admiras? Híjole, pues es que era esa presencia en la caja de bateo para mí, era ese pelotero al que tú sabías que iba a responder cuando venía a batear. En sus primeros 10 años con los Cardenales de San Luis, sobre todo, tuvo el mejor inicio de carrera para un pelotero. Tiene los primeros 10 años en la historia mejores que cualquier otro pelotero, así. Ya la segunda mitad de su carrera pues no fue tan brillante, sin embargo pues 700 home runs, 3000 hits, 2000 producidas, o sea, son estadísticas de la mera cima de la élite del béisbol, y llegó a ser considerado, y yo lo sigo considerando como uno de los mejores bateadores de la historia, si no es que el mejor, y para mí el mejor primera base de todos los tiempos, simplemente. Pero era eso, o sea, yo lo veía Albert Pujols en momentos clave, bueno, va a responder. Y tracas que pegaba el home run, ¿no? A la hora cero con la carrera del empate, corriendo en segunda base y 2 outs en la novena. Era ese jugador, era ese perfil oportuno, temido, respetado, y me lo transmití al final del día. Además de esa serie contra los Yankees y el campeonato donde rompieron la sequía, ¿o hubo otra serie mundial contra otro equipo popular aquí en México, como fueron Los Ángeles Dodgers? Platícanos, porque esa sí la viviste y supongo que la viviste al máximo. Claro, mira, viví la del 2013 primero, obviamente. Yo también, claro. Que fue buenísima esa contra los Cardenales de San Luis, tuvo su drama incluido, y fue la primera vez que Boston se coronaba en Fenway Park desde 1912, algo por el estilo, no recuerdo bien el dato. Y pues fue un año, 2013 venían de una temporada donde cambiaron a Adrián González, incluso Adrián González, el titán, pues leyenda del béisbol mexicano, nacido en San Diego, pero pues considerado mexicano porque siempre lo representó. Y también, quieras o no, es uno de los jugadores con el que yo crecí viendo, pues, y me acuerdo yo estar dándome golpes contra la pared porque cambiaron a Adrián González, los Red Sox, a los Dodgers. Y en el 2013, una temporada después de eso, pues sorprendieron al mundo porque uno pensaría, ay, estaban ya en el olvido, no van a competir, era un grupo de inadaptados. Recuerdo también, bueno, quién es Shane Victorino, quién es Mike Napoli, o sea, eran jugadores que decías, bueno, vienen a rellenar este año. Y oh, sorpresa, ¿no? Dieron un temporadón y se coronaron campeones en el 2013. Pero la del 2018 sí fue especial, sin duda, porque los Dodgers tenían años y años y años siendo los grandes favoritos. Al día de hoy no hay temporada que no sean el amplio favorito a ganarlo todo. Pero los Red Sox tenían un grupo muy interesante comandado por Mookie Betts, tenían a JD Martínez que llegaba como ese veterano de experiencia, una rotación encabezada por Chris Sale, el zurdo, que acaba de ganar Cy Young con Atlanta la temporada pasada, Xander Bogaerts, por mencionar un par de nombres. Simplemente era un equipo muy emocionante, y obviamente pues por ahí estaba también pues el factor de que, ok, es el equipo con el que yo he crecido.
Y verlos chocar contra los Dodgers, y no solamente chocar contra ellos, el haberse visto autoritarios contra el equipo de Los Ángeles, porque se acabó en 5 juegos la Serie Mundial. Incluso hubo un juego, antes del 5.º juego, yo estaba hablando con un amigo, Luis Luzanía, vámonos a Los Ángeles, vámonos, no importa que topemos la de crédito, pero vámonos a Los Ángeles a ver a los Red Sox ser campeones, ¿no? Allá en Los Ángeles. Por azares del destino no se hizo, pero estuvimos a nada. Yo recuerdo que, oye, papá, me quiero ir a Los Ángeles, ¿cómo la ves? Bueno, ¿quién maneja? ¿Cómo le van a hacer? Bueno, vete. Ya me había dado el visto bueno para que se cebara al final del día, pero sí fue especial. Recuerdo, lo estábamos viendo en un restaurante bar famoso aquí de Hermosillo, así todo ese grupo, porque aquí en Hermosillo les he de comentar, hay una comunidad muy grande de fanáticos de los Mediarrojas de Boston, y nos juntábamos a ver juegos. Eso era lo padre realmente, y yo creo que por eso como que en estos últimos años no les he perdido el rastro en lo más mínimo, aparte de que yo pues sigo siendo muy fanático de la pelota en general, porque hay una comunidad aquí que te tiene al tanto y realmente tienes con quién platicar del juego y tienes con quién intercambiar opiniones y que te den actualizaciones, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cómo es Ricardo de aficionado? Híjole, es que estás hablando, soy muy objetivo, te he de decirlo, no me dejo cegar yo por, ay no, mi jugador es mejor que el tuyo porque está en mi equipo, nunca ha sido así. Pero están hablando como con el Ricardo periodista deportivo ahorita. Está bien mi alter ego. Lo puedo, sí se los puedo confesar, pero obviamente pues ya enfiestado en una serie mundial, en un playoff, sí me suelto mucho, sí me apasiono mucho, les confieso. Yo soy una persona que me considero muy fría, que no comparto muchas emociones. Y yo creo que por eso me gusta tanto el béisbol, porque poquitas cosas me han despertado emociones como lo que he vivido con el béisbol, realmente. El Clásico Mundial del 2023 para mí es el máximo ejemplo. A mí me dio me enfermé de la garganta, no recuerdo si era laringitis lo que me terminó dando, de tanto que grité en el juego, de tanto que me emocioné, y yo tenía que narrar una semana después y me salía la voz muy a fuerzas, pero ahí me tenías narrando béisbol, ¿no? Y en el trabajo, y es que es eso, o sea, sí, es en los poquitos momentos donde yo siento esa taquicardia, ese nerviosismo, esa emoción en general, ¿no? El que me puedo enojar por un resultado, por una mala jugada, me puedo agüitar porque pues no pasó lo que yo quería que pasara, o simplemente que al final para mí es lo bonito, el dramatismo que te genera el béisbol, ¿no? Estar viendo un juego de pelota y estar tú así al borde del asiento, de, ay, ¿qué va a pasar? Ya sin uñas, ¿no? Y es por eso, ¿no? Que al final lo vivo de las dos maneras. Busco la manera, la forma de estar pegado a la pelota, ya sea como fanático o del otro lado, ¿no? De las cámaras y los micrófonos, tratando de transmitir esa emoción, porque yo sí me emociono cuando estoy narrando también. Ni hacerte sufrir, pero haciendo que recuerdes esa etapa de fan y como periodista. Danos tu roster de los jugadores que has visto de los Boston Red Sox, por cada posición, los mejores. Ok, que yo he visto. Sí. Ok, pues si me voy por los lanzadores, Pedro Martínez tiene que estar ahí. Es un sí o sí. Tiene que estar John Lester, tiene que estar Chris Sale, tiene que estar ahora el zurdo sensación Garrett Bichette. Y para completar la rotación, un quinto pitcher. Bueno, lo voy a dejar pendiente. Pero el cerrador, me voy con Jonathan Papelbon, que fue de los líderes de salvamentos en la historia de los Red Sox, y Koji Uehara, también hay mención especial. Y posición por posición, en primera base, me voy con Kevin Youkilis, por encima de Adrián González. Ese es lo más difícil para mí, pero Kevin Youkilis yo creo que en los últimos años fue como que el primera base más consolidado de los Red Sox. Segunda base tiene que ser sí o sí Dustin Pedroia, porque nadie ensuciaba el uniforme como ese hombre, era demasiada garra. La tercera base, tengo que decir Rafael Devers, porque en los últimos años ha sido de esos puntos más fuertes, porque recuerdo la Serie Mundial del 2013, estaba Will Middlebrooks y Sander Bogaerts jugando tercera base, luego en el 2018 era Devers precisamente, pero como que en estos últimos años no ha habido un tercera base establecido de mucha permanencia, por eso digo que Rafael Devers. Shortstop, Sander Bogaerts, para mí es el que más tiempo tuvo. Me tocó muy poquito de Nomar Garciaparra con los Red Sox, realmente ya me tocó el ocaso de su carrera.
Así que voy con Sander Bogaerts, catcher Jason Varitek, sin lugar a dudas, uno de mis favoritos de todos los tiempos. Y en los jardines, Mookie Betts en el jardín derecho, Jacoby Ellsbury en el jardín central y Manny Ramírez en el jardín izquierdo. Mientras que el Big Papi de bateador designado es de regla, ¿no? No hay nadie más ahí. Además de fútbol, en FanFest Podcast tenemos capítulos de lucha libre, fútbol americano, básquetbol, béisbol. Elige tu capítulo favorito, escúchalo, recomiéndanos y dinos qué tal te pareció. Nos encuentran en Spotify y YouTube como FanFest Podcast. Cada martes tenemos una nueva historia que contarte. ¿Y qué tiene el béisbol que no tiene otros deportes que te tiene tan apasionado, aunque no lo muestres, dices? Híjole. Por ejemplo, para mí ver un juego de fútbol sí me puede llegar a emocionar un juego de mundial. Por ejemplo, ver el mundial de la FIFA, el ver tu bandera en contra de otras, quieras o no, así sea un mundial de ajedrez, siento que te va a emocionar. Pero son tantas las combinaciones, son tantos los escenarios, son tantas las cosas tan chiquitas que hacen cosas muy grandes al final del juego, ¿no? En las que tienes que estar pendiente. Siento, también no quiero escucharme a lo mejor soberbio, ¿no? Al decirlo, siento que una vez que comprendes el juego al 100%, lo disfrutas mucho más. Por lo mismo de que, ok, yo sé que si con 2 strikes está bateando, no sé, vamos a decir Aaron Judge, pues hay que tratar de tirarle complicado, sliders afuera, etcétera, etcétera, y que le tiraron una recta y yo me voy a enojar porque ¿por qué le tiraron recta? Ya te pegó home run, ¿no? Ese tipo de detallitos, ¿no? O a lo mejor el pásalo a este bateador, no dejes que batee, más vale que le des la base intencional, detallitos así, que van generando el dramatismo, incluso de los mismos juegos, de, bueno, envasaste la carrera del empate, pero pues es un sacrificio que estás dispuesto a correr con tal de... pues te arriesgas con tal de tratar de salir con el juego, ¿no? Son las situaciones que genera el mismo juego al final del día, lo complicado que es el mismo juego. Yo no quiero ser menos a ningún otro deporte, al final del día cada uno tiene su chiste, tiene su magia y tiene su complejidad, pero científicamente no hay nada más difícil que darle una pelota de béisbol, realmente, el reaccionar y darle sólido y pegar el batazo y también lanzar tiene su ciencia, todo eso, ¿no? Al final del día, por eso le dicen el rey de los deportes. Volviendo al modo fanático, Ricardo, hace unos años se cumplió pues el deseo de cualquier fan, poder asistir al estadio. ¿Cómo fue ese viaje, esa experiencia de ir a visitar? Pues uno de los estadios que cualquier aficionado al deporte y sobre todo al rey de los deportes tiene que asistir, como es el Fenway Park. Incluso ha aparecido en diversas películas. Platícanos un poco esa experiencia, ese viaje, cómo lo viviste, algunos datos curiosos que tengas sobre ese icónico estadio. Pues es el estadio más viejo del béisbol. Para mí es la catedral del béisbol. El Fenway Park, fundado ahí podemos tener una discusión, pero termina adelante. Simplemente, ¿no? Es el más viejo, es el más histórico. Con el simple hecho, es el más viejo, es el que más historias tiene que contar, el Fenway Park. 1912 es el año en el que se funda y tú entras a ese estadio y yo tengo muy claro ese recuerdo, ¿no? De, ok, no estoy en un estadio común y corriente, sientes esa vibra, esa atmósfera, porque la gente de Boston está demasiado metida con su afición a los Red Sox y a sus equipos locales realmente, y a 3 cuadras del estadio ya estás viendo ese ambiente, ¿no? De que, ok, ya estoy en la zona de Fenway Park, ya estoy en un recinto histórico, ya estoy en un lugar donde han pasado tantas cosas y te las hacen saber, pues te las transmiten. Y yo ya la sabía, pues esa es la cosa, yo ya sabía dónde me estaba metiendo y aún así me abrumó, te lo voy a decir, sí sentí eso y era un viaje que planeábamos, nació de una conversación incluso con mi hermano es fan de los Mets, no sé por qué, pero es fan de los Mets, y pues Nueva York, Boston están muy cerquita del otro, realmente pues no era imposible ir a los dos. Pues nos organizamos y le dijimos a mi mamá, recuerdo, y bueno, pues se volvió en un viaje familiar al final del día, ¿no? Fuimos a Nueva York primero, al Citi Field de la casa de los Mets, muy padre todo, y luego vamos a Boston y ahora sí, pues, ok, ahora me toca a mí, decía yo, ¿no? Vamos a lo que voy. Bueno, yo les dije el día que íbamos a ir a Fenway Park,
no venimos juntos, ahora ustedes vienen conmigo. Les decía, o sea, Fenway Park es mi día, vamos a hacer lo que yo quiera, porque lo siento, quién sabe si vaya a volver y tenía que aprovechar esa experiencia. Y así fue, me siguieron el rollo, realmente. El juego era a las 7 de la noche, yo llegué al estadio a las 12, porque están dos calles, ¿no? Se hace la intersección de dos avenidas en la mera esquina de la entrada de Fenway Park. Y haz de cuenta que la calle pues del lado de la primera base es por donde llegan los jugadores de casa, y la calle del lado de tercera base llega el camión con los jugadores visitantes, y tú parado en medio de la intersección como que veías quiénes iban llegando, y ahí pues yo me paraba estratégicamente en medio. Ok, llegó el camión del equipo rival y ahí voy para ver con quién me podía tomar foto, con quién podía buscar algún souvenir, una firma, que el otro, jugadores de los Red Sox también. No tuvimos tanta suerte porque pues no todos los jugadores se prestan, y yo lo entiendo que pues todos los días pasan por lo mismo y hay días que se van a prestar más que otros. De los Angels, Benjamín Hill, que era coach de primera base de los Angels en aquel entonces, se acercó con nosotros simplemente porque le gritamos: Benji, somos paisanos. Ah, ¿de dónde son? Se acercó, volteó luego, ¿no? ¿Y de dónde son? No, qué de Hermosillo, órale. Y ya, ese año me acababa de ser el manager de la selección mexicana, ¿no? Y así fue eso, nos metimos a Fenway Park, yo le puse mensaje a Junior Pepén, que es el narrador en español de los Mediarrojas de Boston, que curiosamente esto para mí sí fue la experiencia top. Junior Pepén no era el narrador de los Red Sox cuando yo lo conocí a través de redes sociales, él solamente daba cobertura a través de la televisión latina en Boston, y por azares del destino terminó cayendo en los micrófonos del Fenway Park en español. Yo le puse un mensajito por Instagram porque ya tenía, te estoy hablando que 10 años de tirarme mensajes con él random nomás, de esa, órale, qué padre, y así, cosas sin mucha relevancia. Y ese día dije, bueno, pues no pierdo nada. Junior, fíjate, voy a estar en Fenway Park, ojalá te pudiera ver para tomarme una foto. Y como él ya me seguía en redes sociales y veía que pues que yo me muevo en este mundo de alguna manera y que conoce pues que ando narrando y que esto, pues me invitó a la cabina del Fenway Park. Me dice, ok, vamos a entrar a donde yo narro, a donde han estado todas las voces latinas de Fenway Park, y pues que me pasa, ¿no? A la cabina de los Red Sox. Aquí nos pasó Junior Pepén al Fenway, la cabina. Que han pasado aquí en los Mediarrojas de Boston, ahí estoy yo, pero esos son todos en la historia. Este nuevo parque de presa, yo recuerdo ahí sí venía todo tembloroso, bien abrumado, totalmente emocionado. El tomarme la foto ahí con el estadio de fondo desde la cabina, que al final, pues es a lo que yo aspiro, esa es la realidad, ¿no? Yo siempre he aspirado a hacer crónica deportiva profesionalmente, y el vivirlo y que Junior me diera esa oportunidad, sobre todo, pues yo siempre lo voy a atesorar. Qué increíble experiencia. ¿Y tienes algún, digamos, souvenir de ese momento? O sea, puede que no esté físicamente, pero que tengas ahí súper guardado en tu museíto. Mira, bueno, es que, de hecho, yo lo estoy viendo de frente. Yo de Fenway Park me traje como los indicadores de las calles, las láminas, así que te dicen la calle, pues dice el nombre de la calle de Fenway Park, que es la Yawkey Way, se llama Yawkey Way. Aquí lo estoy viendo, de hecho, me traje eso, me traje una calcomanía de Fenway Park. No, para mí fue Disneylandia, ¿no? La tienda de Fenway Park, realmente me descosí, como decimos. Me traje una jersey, recuerdo, me compré una gorra que nomás vendían en Fenway Park de Pedro Martínez. Souvenirs, yo ahorré todo en el viaje, me acuerdo, no, yo quiero este pedazo de pizza de $1, gracias, así estoy bien, con tal de poder ir a gastar a Fenway Park, ¿no? Sin culpa y sin miedo. Pero sí, me traje algunos recuerditos, pero para mí los recuerdos no físicos son los que me llevo al final del día, las fotos en el estadio, incluso Junior Pepén ahí grabó un videíto invitando a la gente de Pelota en órbita. Todo eso, esa experiencia en general para mí fue lo que más valoré de Fenway Park. Vemos en tu escenografía en la parte de atrás diversas imágenes, diversos banners y demás, pero según tengo entendido, Shohei Ohtani no jugó en los Boston Red Sox. Entonces, No. platícanos un poco de algunas, cómo surgieron esos regalos. Mira,
Pues como les digo, soy aficionado al béisbol más que de los Red Sox hoy en día, sin duda. Yo creo que Shohei Ohtani es el talento más grande que he visto en mi vida y muchos escritores de béisbol van a coincidir con esa idea. Pujols para mí en los 2000 pues no tuvo comparación, pero Shohei Ohtani en la historia no tiene comparación y yo así lo asimilé, yo así lo entendí desde que llegó en el 2018, pues que como novato empezaba a hacer ruido después de las lesiones, etcétera, etcétera, que empezó a evolucionar como ese pelotero de 2 vías que vemos ahora. Cuando gana su MVP el 2021, yo me apantallé. Esa es la realidad del, ok, ya estamos viendo lo que es un jugador, una superestrella de 2 vías realmente. Y poco a poquito en nuestro podcast fuimos cubriendo esa historia y como que la gente fue simpatizando también con, ok, o sea, lo decíamos objetivamente, pero también nos dejábamos llevar en el sentido de que lo que estamos viendo no es normal, no es común. Un pitcher no tiene por qué pegar 40 home runs. Un bateador no tiene por qué ponchar a 150 bateadores o robarse 30 bases, todo al mismo tiempo, ¿no? Y poco a poco, amigos, escuchas, nos fueron regalando souvenirs. Por ejemplo, esta pelota es de la temporada MVP del 2021. Luego, lo que se ve aquí atrás de mí es un cuadro conmemorativo del MVP del 2021, precisamente. Y ya, pues, en las tendencias, los Funko Pops que ahora están tan de moda, tenemos el de Ohtani con los Angels y ahora la incorporación de Ohtani con los Dodgers, ¿no? Es eso, para mí es el talento más grande, simplemente que se ha dado en la pelota. A unos les gusta, a otros no, pero es lo que es. ¿Y qué otras cosas tienes de souvenirs, de colección, de ahí en todo ese espacio? Mira, tengo muchos bobbleheads. Nosotros aquí en Hermosillo estamos a 6 horas en carro de Phoenix, así que los Diamondbacks nos quedan muy cerquita. Y uno de Ketelmarte, por ejemplo. Muchos son obsequios. Tengo esta figura de Sandy Koufax, por ejemplo, histórico de los Dodgers. Por acá tengo un Big Papi, David Ortiz, de la Serie Mundial del 2004, precisamente después de un home run para empatar el juego. Tengo muchos bobbleheads, pero están en repisas que ahorita no pudiera alcanzar quizá. Y a mis espaldas tengo, pues son cuadros de jugadores. Adrián González cuando estaba en San Diego, precisamente. Tengo también, es que me gustó mucho cuando compré lo del señalamiento de las calles de Fenway Park en Nueva York, en la casa de los Mets, compré uno igual de los Mets. Y como ya acá que voy a un estadio busco eso para seguir decorando esta pared. Y pues tengo el de la calle del Citi Field acá atrás, que pues dice el Seaver Way, que es la calle en la que pasa, ¿no? El Citi Field, la calle principal, la dirección. Banderines, así como el que ven aquí de los Diamondbacks atrás de mí. Tengo de los Red Sox, de los Dodgers, de los Gigantes de San Francisco. Tengo muchas cartitas de béisbol también, las tengo guardadas. No me he dado el tiempo de organizarlas en carpetas porque es tiempo lo que necesito precisamente de sentarme y de dedicarle toda una tarde, ¿no? A las tarjetas. Pero hay una comunidad muy arraigada, de coleccionistas de tarjetas de béisbol, no nomás en Estados Unidos, aquí en México también. De hecho, aquí en Sonora hay una comunidad que se llaman, que saludos a todos, al buen Lolo Cervantes, los carnales se llaman, los de cartas, nales, los carnales se llaman. Y ahí pues se van haciendo intercambios, van presumiendo sus firmas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero sí, todo lo que tenga que ver con béisbol, por más chiquito, por más grande que sea, yo siempre le digo, bienvenido. Antes de preguntarte de las coberturas que has realizado, porque hemos visto que has tenido varias, ¿en qué momento decidiste enfocarte en el periodismo deportivo para estar más cerca del béisbol? Digo, Ok. porque hablamos del modo fan, cómo fuiste, pero pues esta parte también es importante porque te hemos visto, o al menos en los videos que posteas en tus redes sociales, que incluso has narrado, pero ¿en qué momento fue esa decisión para encarrilarte y que no te despejaras del deporte en general? Mira, pues como les platicaba ahorita temprano, uno se da cuenta que tanto trae en la maleta, ¿no? O sea, yo no me considero un jugador malo, pero tampoco me considero un jugador bueno, así que dije, ok, lo profesional nunca va a ser para mí. Por lo tanto, pues buscas la forma y siempre me interesó mucho y me despertó esa inquietud, el narrar, la crónica deportiva, el transmitir las emociones. Yo crecí escuchando a dos grandes cronistas deportivos. Oscar Soria, el Buki Soria de los Naranjeros de Hermosillo y también de los Diamondbacks de Arizona en español.
pues como buen fanático naranjero de Abolengo, pues era eso, escuchar la crónica de Oscar Soria en mi, pues día tras día durante la pelota invernal. Y viendo el béisbol de Grandes Ligas, yo siempre fui muy fan del estilo narrativo, más que de la crónica, de Ernesto Jerez, del famoso a lo profundo y no. Ese estilo a mí siempre me gustó. Sus frases, su irreverencia incluso de repente, pero con un toque serio al mismo tiempo, bromeaba cuando el juego se alargaba, etcétera, etcétera. Para mí fue como que combinar y fueron mis bases, ¿no? Yo escuchaba Oscar Soria con los Naranjeros y los Diamondbacks, Ernesto Jerez con el béisbol de Grandes Ligas. Uno despertaba en mí, en el caso de Oscar Soria, quiero contar historias como Oscar Soria las cuenta, pero a mi manera, que eso ya lo comprendí ya más grande. Y quiero narrar y transmitir emoción como lo hace Ernesto Jerez. Y yo te estoy hablando de un Ricardo que tenía 14, 15 años, cuando realmente me acuerdo yo de estar viendo un juego, ok, me gusta eso. Y fue cuando yo le empecé a decir a mi papá, me acuerdo, me gusta esa onda, ¿no? O sea, ahora estaría padre algún día y quedaba como en un decir nomás. Luego, pues paso a la preparatoria, los números nunca se me dieron, etcétera, etcétera. Por lo tanto, cuando llegó el momento de establecer una especialidad que le llamaban un área, pues estaba físico, matemático, yo descartado, ¿no? Químico, biólogo, que les vaya bien. Había la de administrativa y las sociales, que incluía todo el área de la comunicación. Bueno, pues de ahí soy yo, dije. Y tengo bien presente la materia, era liderazgo y mediación, que nos dejaron un proyecto, una tarea de que, ok, hagan su plan a futuro, qué quieren hacer, y el día que lo vayan a presentar, vénganse interpretando a su yo del futuro, ¿no? Y yo me acuerdo de que hice un gafetito con mi foto y le puse ESPN y cronista deportivo, ¿no? Narrador. Y desde ahí como que fue ese punto donde yo a partir de ahí yo ya decía, yo a esto me voy a dedicar, ¿no? Ya veremos si se da o no, pero yo a esto me quiero dedicar. Y fue ahí cuando decidí en mi tercer año de preparatoria, ok, quiero estudiar algo afín, ya sea periodismo, ya sea comunicación. Y en la Universidad Quino, aquí en Hermosillo, estaba una carrera que para mí era la ideal, era periodismo y comunicación social, 2 en 1. Bueno, pues de aquí soy, dije, y pues ya me integré, estudié, me fue súper bien en la escuela y como que siempre sentí que me llamaba y al día de hoy lo sigo sintiendo, ¿no? Despierta muchas emociones en mí el querer transmitir lo que yo estoy sintiendo al final del día a través del deporte. ¿Y en qué momento arrancaste narrando partidos? Sí, la típica, ¿no? De aquí jugando entre camaradas, jugando pues el equivalente del FIFA, pero de béisbol, el MLB The Show que se llama, pues sí, narrando aquí con mi hermano, o a veces yo estaba jugando solo, me acuerdo, la campaña, ¿no? Que típicas que creas tu personaje y lo vas desarrollando, etcétera, y yo jugando me ponía a narrarme yo solo, el batazo profundo, la pelota, palo, palito, etcétera, etcétera, ¿no? Y me iba haciendo yo mis ideas y fui jugando. Y incluso con amigos, ya como que me decían, órale, qué curado, como narraba tal home run, cosa que ni siquiera lo narro así, ya, pues no eran ideas que iban chispoteando de vez en cuando. Y cuando entro a la carrera, me llega una oferta precisamente laboral que se me acomodaba porque era, ya que salía de la escuela, podía trabajar ahí. Cerca de mi universidad todavía hay unos campos de slow pitch, precisamente, que es softball de picheo lento, mucho más recreativo, menos que competitivo. Pero como que el concepto de esta liga es que tenían la narración en vivo y tenían vendimia de comida, etcétera, de ambiente, mucha gente siempre, o sea, era un lugar donde yo iba, cuando iba a jugar, decía, órale, qué padre, me la pasaba muy suave, ¿no? Y cuando me dicen, oye, están buscando un narrador, ¿no te animas? Me dice un compañero de la carrera, precisamente, Lorenzo Cetina, que le mando un abrazo. Pues va, dije, o sea, no pierdo nada. Y fui en julio, saliendo de la escuela, eran las 8 de la noche, estábamos en un campo que estaba separado del resto, porque bueno, pues si la va a regar el morro, pues que esté como que en el campo que está separado, decían, ¿no? Y yo me acuerdo que tenía frío y estábamos como a 35 grados, ¿no? O sea, yo estaba nervioso y me solté, empecé a narrar ahí en el micrófono y ya me dice el director deportivo de ahí, no, ya quédate, ya que mañana vemos, ya quédate. Y
Y sí, a partir de ahí fue en el 2016, 2017 más o menos, que empecé a narrar. Y ahí me sirvió muchísimo realmente porque punto número uno, agarré confianza, le perdí miedo al micrófono, empecé a interactuar con mucha gente que hoy en día los veo, los saludo y buscan por ayudarme de cierta manera. Fui estableciendo un estilo, fui yo mismo probando, ok, ¿cómo voy a narrar tales jugadas? Mi canto de home run ahí nació y dije, este es cuando escuché niños que ya lo coreaban, por ejemplo, ¿no? Que iban muy seguido porque sus papás jugaban ahí o gente que iba muy seguido simplemente cuando yo escuchaba que ya lo estaban repitiendo, dije, ya pegó, este va a ser, ¿no? Y así se fue yendo, ¿no? Las repeticiones, hasta que me llegué una oportunidad de hacer mis prácticas profesionales con la televisora local, con Telemax, aquí en Hermosillo, en Sonora. Y era precisamente para narrar béisbol en la Liga del Río Sonora, la que les platicaba temprano en el episodio. Y yo me iba todos los domingos con Telemax a hacer repeticiones, primero como el comentarista a nivel terreno, poco a poquito me fueron dando innings, llegó el momento en que me dijeron, bueno, queremos que narres ya, pues, o sea, ya no estés en el terreno, y así se fueron dando las cosas, simplemente fui ganando experiencia, me encanta a mí lo que hago, o sea, yo siempre lo digo, yo no me veo haciendo otra cosa al día de hoy, y por eso lo seguimos haciendo al final del día. ¿Y cómo es ese canto de home run? Mira, pues así más sutil. Por ejemplo, aquí va a estar bateando Carla, ¿no? Viene el lanzamiento de César. Carla conecta el batazo. La pelota viajando y la pelota. Esa pelota está en la luna. Cuadrangular con la firma de Carla. De 3 carreras, pone al equipo de FanFest Podcast al frente, 2 carreras a 1, y decíamos, palito, con la firma de Carla. Y es una rutina, se hizo una rutina más o menos, ¿no? Y ya pues dependiendo de cómo vaya, ¿no? El score, la situación del juego cambió cositas, pero ya se volvió... la gente lo escucha y sabe que yo lo digo y eso es como que es cuando tú sientes como que, ay, qué padre, ya te identifican de alguna manera. El 2026 no solo es el Mundial de Fútbol Soccer, es también el Clásico Mundial del Béisbol y supongo que esa es una de tus mejores experiencias hace unos años. Platícanos cómo surgió ese viaje y cómo fuiste a cubrir uno de los eventos que causó revelación no solo en México, sino en varios países, que incluso ha llevado a que se realice otra edición el siguiente año y donde México se hizo presente la Randimanía. Pero platícanos un poco más de lo que viviste, Ricardo. Mira, 2023, gracias a Dios, es el año en el que México, el béisbol se puso de moda. Y yo no lo digo con saña, no lo digo de mala manera. Qué bueno que el béisbol se puso de moda, porque realmente México no volteaba a ver a la pelota como debería, considerando el talento que tiene México en cuanto a béisbol. Para mí fue lo máximo. El que se jugara, he ido a 2 clásicos mundiales en mi vida, el del 2013, que se jugó en Phoenix, el grupo de México precisamente, fue histórico en ese sentido. Le ganamos a Estados Unidos también en aquel entonces, yo tenía 16, 15 años, pues ya sabrás cómo lo gocé. Luego se pelearon contra Canadá, que ese fue el infame momento en que se pelearon en un mundial contra Canadá. Y ahora en el 2023, pues fue eso, ya mayor de edad, con amigos. Dije, ok, lo voy a ir a cubrir, pero no profesionalmente, como un fanático. Me quiero divertir en el proceso porque no me acredité, porque no iba con un medio, iba para mí, iba para Pelota en Órbita. Y le di la cobertura a través de Pelota en Órbita por los podcasts, pero hicimos los videos también de la cobertura como el fanático. Y fue precisamente el 2023 donde Pelota en Órbita como que, ok, lo empecé a tomar más en serio también. Al final del día ya no era un proyecto escolar, ya era un proyecto del que tarde o temprano, y es al final del día mi currículum, ¿no? Un portafolio de trabajo. Y la emoción, simplemente que vuelvo a lo mismo, lo que decía del Mundial, es que ya no es los Red Sox contra los Yankees, ya es México contra el mundo, pues ya son duelos de banderas y quieras o no, sientes esa pasión, te gana la emoción. Fue el juego de México contra Estados Unidos, donde yo me quedé afónico, que es lo que les decía.
que pega el home run Joey Meneses y yo estaba, ¡caballo, caballo! ¿No? Y va pegando un segundo home run y ¡otra vez! Y 11-5 quedó el juego, salíamos del estadio, todos los paisanos coreando 11-5. En Estados Unidos, pues, en su propia casa, ese tipo de cosas era, para mí, nunca se me va a olvidar, verdaderamente nunca se me va a olvidar. Y para mí la máxima experiencia deportiva que he tenido es el Clásico Mundial, por la atmósfera que representa, ¿no? Eso, el duelo de banderas, deportivamente hablando, y que sobre todo en ese Clásico Mundial vimos lo mejor de lo mejor. Fue el primer Clásico Mundial, yo creo, donde ya las estrellas estuvieron menos restringidas, donde ya vimos un verdadero trabuco de República Dominicana, de Puerto Rico, de Venezuela. Terminó ganando Japón otra vez, ¿no? Pero al final del día el nivel de competencia y el nivel de la experiencia estaba fuera, pues ahora sí que fuera de órbita también. ¿Se equivocó Benji en ese juego contra Japón? Siendo honestos. Está muy criticado de por qué no metió a Javier Assad. Pero, mira, al final del día, Giovanni Gallegos estaba catalogado como tu mejor brazo del bullpen. Y el fundamento dice que el manager siempre va a morir con su mejor brazo. Así que yo en ese sentido lo voy a defender. El bullpen de México en esa edición del Clásico Mundial estaba parchado de alguna manera porque no estuvo Andrés Muñoz, no estuvo Roberto Zuna, no estuvo Víctor González, brazos de importancia, ¿no? Por eso ahora, no quiero decir que me emociona más el Mundial del 2026 porque sí tengo mis dudas, pero hizo mucho con lo que tenía realmente y el equipo de México pues sorprendió al mundo. O sea, yo nunca verdaderamente me esperé el estar aspirando a una final del Clásico Mundial de Béisbol, el estar aspirando a un tercer lugar, que es el máximo lugar para una selección mayor, lo tienen en el béisbol. Y vuelvo a lo mismo, con justa razón, el béisbol se puso de moda. Súmale después lo que pasó con los Diablos Rojos de México y el fenómeno de Robinson Cano y Trevor Bauer y ver la Liga Mexicana de Béisbol en ascenso en cuanto a afición y que realmente había un seguimiento a las grandes ligas y a la pelota invernal, pero lo que detonó todo es el Clásico Mundial y yo estoy bien contento de verdad en el que dije, voy a ir, me voy a dar la vuelta y ahorita ya estoy viendo si rompo el cochinito para en el 2026 ir a los 3 juegos del rol regular, por lo menos, la fase de grupos. ¿Con qué sueña Ricardo García, tanto para el béisbol como para ti? ¿Con qué sueña Ricardo García? Pues cubrirlo profesionalmente. El día de hoy sigo persiguiendo ese sueño que cada vez es menos un sueño, pero he escuchado esa analogía, esa comparación de que al final del día es como la artisteada, ¿no? O sea, las oportunidades, por más chiquitas que sean, muchas veces hay que aprovecharlas, hay que buscarle. Me queda clarísimo. Muchas veces te frustras, te desesperas, dices, es que hay gente, porque hay gente tan incapaz, muchas veces pues se les dieron las oportunidades y la supieron tomar, ¿no? Yo que aspiro, tomando eso como base, seguir trabajando, consolidarme en la crónica deportiva. Creo yo que poco a poco he ido generando una comunidad que me identifica y que comparte conmigo, que eso para mí es invaluable realmente, el que ya te tengan como referencia a veces, el que pasó algo en la pelota y luego buscan, oye, ¿cómo la ves? ¿Qué opinas? ¿Cómo la viste? ¿No? Ese tipo de cosas, pero sobre todo para mí el compartir y transmitir emociones. Yo más que periodista deportivo me veo como un cronista deportivo, porque eso quiero hacer, contar historias, quiero transmitir emociones, quiero que la gente se emocione como yo me emociono al momento que estoy viendo el juego de pelota, ¿no? Y eso es, de alguna manera, lo he logrado en mis diferentes etapas, pero obviamente lo quiero llevar a la mayor de las etapas. ¿Reafirmas tu compromiso con el béisbol y consideras que estamos viviendo una segunda bonanza? Porque no hemos hablado del equipo de tu ciudad, los Naranjeros, que participan pues en una liga que solamente es invernal, pero que tiene acceso a otro de los eventos deportivos de la región más importantes, como lo es la Serie del Caribe. ¿Has tenido oportunidad de asistir a juegos y o coberturas? Y si Sí. es así, platícanos un poco por qué también se tendría que darle mayor difusión a una liga en el que, pues tal vez como no están los del México o Monterrey, que recientemente pues ya lo banearon,
¿Por qué se le debe de dar este seguimiento e importancia a esta liga en específico y sobre todo la Serie del Caribe? Mira, la liga invernal, ¿no? La Liga del Pacífico, ahora la Liga Arco Mexicana del Pacífico, es de mucha tradición, por muchos considerada la más fuerte de México en cuanto a nivel. Hoy en día no sé si eso sea cierto. Me consta que sí lo fue, porque en invierno los peloteros que jugaban en grandes ligas estaban desocupados del béisbol de grandes ligas y venían acá al invierno, o prospectos importantes venían acá a las 8 plazas de la Liga Mexicana del Pacífico. Por lo tanto, el nivel subía bastante. El simple hecho de ver jugadores legendarios como Ricky Henderson, que es el rey de robos de base de todos los tiempos, con los Mayos de Navojoa, ahora extintos Mayos de Navojoa, se mudaron a Tucson, Arizona. Kurt Schilling lanzó un juego sin hit ni carrera con los Naranjeros de Hermosillo, y después, pues los juegos con Arizona, con los Red Sox, ¿no? Leyenda de la postemporada. En ese sentido, por la historia, ya per se, ya vale la pena. La tradición, el nivel, y al final del día, quieras o no, es nuestra idiosincrasia norteña, ¿no? El ver pelota acá, el jueves de béisbol en Culiacán, en Hermosillo, en Mexicali. O sea, es jueves, los fines de semana, entre semana, obviamente a mucha gente se le complica, pero todavía no. Es eso al final, te dejas llevar por esa tradición, el nivel todavía ahí está. Ya hay muchos peloteros que se comparten con la Liga de Verano, por eso no puedo decir que es superior, pero tienen que voltearla a ver y la están volteando a ver, y de hecho hubieron ahí problemitas en cuestión de la facilidad de ver los juegos, por eso quizás se sintió como que complicado, ¿no? El verlos. Ahora regresan pues a la televisora que los transmitía antes y por lo tanto pues va a ser más fácil para la gente. En fin, la Serie del Caribe es lo más cercano que hay un mundial en cuanto a la pelota profesional en nuestras dimensiones, vamos a decir, las ligas mexicanas, ¿no? Porque no existe, bueno, hay un mundial de clubes ahora muy reciente, pero todavía no gana tanta fuerza, pero es lo equivalente a un mundial de clubes, digamos. En el mundo del fútbol, la Serie del Caribe es eso en la pelota, pero entre equipos, vamos a decir, de la CONCACAF, por transmitiéndolo, traduciéndolo, ¿no? a nuestras regiones. La Serie del Caribe se jugó aquí en Hermosillo en el 2013, precisamente. Los Yaquis de Obregón habían ganado la Liga Mexicana del Pacífico. Yaquis y Naranjeros tienen una rivalidad más que deportiva de la ciudad de Obregón contra Hermosillo. Por lo tanto, era como que los fans de Obregón diciendo, les vamos a inaugurar su nueva casa porque vamos a ser los que representen a México, ¿no? En la Serie del Caribe. Y lo hicieron. Bueno, aquí estaba ese chiste local de no ganaron los Yaquis, ganó México, decían en la Serie del Caribe. Pero si perdían, no perdió México, perdieron los Yaquis. Es lo que decían los fans de Hermosillo, por ejemplo. Pero fue una experiencia inigualable también de esas. Mira, ahora sí que mi papá nos dio esa experiencia porque contaba con servicio de ambulancias privadas. Y en la Serie del Caribe las contrataron para cubrir para cuestiones de protección civil del estadio, ¿no? Así que estaba la ambulancia ahí en guardia en un costado, y estaban los paramédicos en el área del bullpen visitante, y nosotros con gafet de staff entrábamos al bullpen visitante. Así que yo, en vez de estar en las butacas con la gente tal cual, estábamos con los pitchers de República Dominicana, con los pitchers de Puerto Rico, con los pitchers de Venezuela. Y así fue nuestra experiencia. Incluso Fernando Rodney, que jugó por muchos años béisbol de grandes ligas, lanzando su bullpen. Mi papá, que fue catcher, decíamos, le cachó un bullpen, así con su ropa de civil, y le recibió, ¿no? Por ahí tengo fotos también. Ese tipo de recuerdos para mí son invaluables, son momentos que sin duda me han forjado por este camino, quieras o no, porque yo tengo muy mala memoria, muy mala memoria. Parece que no ahorita que estoy platicando con ustedes, porque verdaderamente yo creo que mi retención está destinada al béisbol y el deporte nomás. De verdad. Así que todo esto que me estoy acordando es porque es pelota, pues, pero me puedes preguntar, ¿qué comiste ayer? Y no me acuerdo, verdaderamente. Pero es eso, o sea, el vivir la Serie del Caribe, el béisbol invernal, el simple hecho de la tradición yo así recuerdos vivos, estar pelando cacahuates en el estadio, llenando de cáscaras las gradas, ¿no? O sea, viendo pelota, son cositas chiquitas que al final del día, pues, se vuelven parte de uno. ¿Y qué sería Ricardo entonces sin béisbol?
No te sabría decir. Ahí sí no te sabría decir. Siguiente pregunta. Sí, siguiente pregunta. Yo creo que el día que, si de plano por azares del destino este no fue mi camino, voy a buscar la manera de seguirlo como aficionado, pues porque no veo un mundo, ¿no? En el que yo no esté al tanto, por lo menos, de lo que es el béisbol. Una serie de preguntas, ya Ujú. entrando a la recta final de este episodio, Ricardo. A ver, ¿qué prefieres? ¿No hitter o juego perfecto? Juego perfecto todo el día. Sí, ¿Salvamento o home run ganador en la novena entrada con casa llena? el home run. El home run es drama, es cine puro. ¿El mejor estadio que hayas conocido? Aquí sí voy a hablar desde mi objetividad, digo, desde mi subjetividad, el Fenway Park, pero acabo de conocer la Casa de los Gigantes de San Francisco y un estadio que está en la pura bahía. Realmente, pues me cautivó, está muy bonito. En cuestión estética, es una chulada, pero al final del día, en cuanto a atmósfera, en cuanto a ambiente, en cuanto a historia, yo creo que el Fenway Park para mí, sin lugar a dudas, es el mejor al que he ido. ¿El estadio donde sirvan mejor comida es? Híjole, a ver, ¿tiene que ser local o extranjero? ¿A los estadios que hayas asistido? Si Es que quieres un local y un extranjero para no complicarte. Mira, es que el local, aquí en Hermosillo se come bien rico, la casita de las quesadillas, algo tan simple como quesadillas, pero con tortilla de harina, queso regional, su raja de chile verde. Aquí en Hermosillo, en Sonora, existen los burros percherones, que son, imagínate un burro de carne asada grande. Pues eso, por ejemplo, las papas del Base, que son papas, literalmente papas fritas, salseadas en vaso. Eso es así como que lo imperdible, ¿no? En México, bueno, en Hermosillo por lo menos, y también en otros estadios aquí en la región. Sin embargo, yo soy mucho de la tradición beisbolera de el hot dog grande, la cerveza, ¿no? Y me gusta degustar al estadio que voy como lo que es especial de cada estadio. En ese sentido, acabo de ir al Chase Field y me acabo de comer el mejor hot dog de mi vida, que era un hot dog que se llamaba el Arizona Dog, que era pues el de la casa de los Diamondbacks, y tenía muy latino, ¿no? Pico de gallo, salsa bandera, como le llamen, jalapeños, chili, queso y una crema de queso, más una salchicha pues bien grande, con especias y así. Buenísimo, buenísimo. Así yo creo que es de lo que menos me arrepiento de haber invertido $20 en comida al día de hoy. ¿La sabermetría ha arruinado el béisbol? No, la ha complementado y la ha hecho más complejo, pero no lo ha arruinado, porque el que entiende sabermetría lo entiende todo. Te pregunto esto porque mencionabas Albert Pujols, Barry Bonds, Ujú, Big Daddy, ujú. bateadores de poder número 4. Hoy en Ujú. día, pues los bateadores de poder, pues lo vemos de primero al tercero, pues porque tienen mayor turno. ¿No crees que en ese aspecto ha perjudicado al deporte porque le da mayor peso a esos primeros 3 turnos? Sí, no. Yo abrazo las modernidades del béisbol. Por ejemplo, cuando yo crecí, el jonronero era el tercero y el cuarto bate. Ahora estamos viendo, por ejemplo, con los Phillies, a Kyle Schwarber de primero en el orden y lleva 45 home runs como primer bat. Cuando las reglas no escritas del béisbol te decían que el primer bat tiene que ser alguien que siempre se ponía en base y corría rápido porque es el que te iba a generar carreras. ¿Qué dijeron los managers modernos? Bueno, pues si yo pongo mi bateador de poder porque va a pegar home run y ya voy ganando 1-0. Y va a tener más turnos al final de la temporada el primero en el orden que el cuarto, ¿no? Eh, no estoy en contra de ninguna de las dos. Yo siento que hay béisbol distinto y se tiene que armar ese béisbol distinto conforme a las piezas que tienes. Pues no puedes jugar ese tipo de pelotas si tienes puro jugador velocista y no puedes jugar ese tipo de pelotas si tienes puro bateador de poder. Así que cada quien arma su rompecabezas conforme a las piezas que tiene en la mesa, ¿no? ¿Te gustan las modificaciones que han hecho? Lo del el pitcher con el reloj, el poner a un hombre en segunda base para diversas situaciones o el tema de las 7 entradas en su momento. Sí, lo de las 7 entradas ya desapareció, fue una regla por la pandemia, ¿no? Las dobles carteleras, pero el reloj
Es que yo creo que nadie quiere ver un juego de 4 horas. Al final del día, por más fanático que seas, nadie quiere estar 4 horas pegado a la tele para que el juego quede 2-1, por decir algo, ¿no? Yo creo que la formación especial a la defensiva era excesiva, por lo tanto se me hace bien la limitación. El corredor fantasma, ese corredor extra en segunda, en los extra innings, se usó primero precisamente en el Clásico Mundial de Béisbol. Y tengo bien vivo el recuerdo Colombia contra Dominicana en el 2017, que se fueron a los extra innings y se entró en vigor esa regla y como que todo el mundo dijo, ok, pues no está tan descabellada, o sea, pone interesante el juego. Grandes Ligas en la pandemia dice, ok, la vamos a adoptar, puede ser solamente temporal, y se dieron cuenta de que no necesitas por qué jugar 17 innings un juego de pelota. Está bien si juegas 10, está bien si juegas 11, pero ¿por qué cansar jugadores, arriesgar físicos con tal de terminar un partido, ¿no? Así que a mí sí me gusta la idea, y el reloj de picheo también, ¿no? Le están echando la culpa a las lesiones en los lanzadores por el reloj. Yo soy más de la creencia que es que los pitchers quieren tirar más duro que nunca, y pues el cuerpo humano no está hecho para lanzar al final del día. Pero en general todas las reglas me gustan. Soy un fanático del béisbol, pero no soy un purista del béisbol, tristemente. Si tuvieras que recomendarle un partido a la gente de béisbol para que se enganchen, ¿cuál sería y por qué? De todos los tiempos. De los que tú hayas visto. Híjole, así de bote pronto, el juego 7 de la Serie Mundial del 2017 entre los Astros de Houston, con todo y sus trampas que hicieron en aquella Serie Mundial, nadie sabía en aquel entonces, ¿no? Juego 7 de la Serie Mundial del 2017 entre los Astros de Houston y los Dodgers de Los Ángeles. Yo creo que es de esos momentos que tú viste, donde uno ve un juego y realmente cada inning tuvo su emoción y te ponía al filo del asiento. Así que yo creo que voy con ese. Y por último, si tuvieras que escribir un mensaje en el cielo para que todo mundo lo pudiera ver y leer, ¿qué sería y por qué? Síganos en nuestras redes sociales, no es cierto. Bien, ahora sí que no quiero caer en lo romántico ni en lo apasionado, pero tengo muy tatuada en mi mente esa frase de una amiga de la prepa, Marisol Cepeda, que decía, hay que hacer las cosas con amor y por amor, y al final se van a dar, ¿no? Vas a ver los resultados, y yo creo que se puede adoptar a todos los rubros de la vida. Si a ti te gusta algo, si tú amas algo, pues hay que hacerlo con ese amor, ¿no? Y eventualmente si se da o no, pues tú sabes que lo estás haciendo porque tú lo quieres hacer. Y yo creo que sería esa frase, me voy a quedar con ella, hay que hacer las cosas con amor y por amor. Excelente. Entonces, con eso cerramos. Muchísimas gracias, Ricardo, por compartirnos tu historia, conocer mucho más de béisbol. Y bueno, pues ojalá se cumplan todos esos sueños porque seguramente estás trabajando muy duro para lograrlos. No, muchísimas gracias, Carla, César, por invitarme pues a su espacio, que de verdad pues uno no está acostumbrado a ser el entrevistado, ¿no? Muchas veces es al revés. A mí nunca me gustó a lo mejor el estar yo a cuadro y que me estuvieran a mí preguntando cosas, pero al final del día te acostumbras, quiero pensar. Yo creo que es de mis primeras entrevistas en estos últimos años, así que gracias, de verdad. Muy padre platicar con ustedes, amigos, César, Carla. Y ojalá pues que alguien que escuche esto pues le despierte alguna inquietud también en el mundo del béisbol o simplemente, ¿no? En el que quiera perseguir lo que le gusta, porque es lo que estoy haciendo al final del día. Estoy persiguiendo algo que me gusta como fanático, como profesionista, y yo creo que se vale, ¿no? En cualquiera de los rubros, ya sea lucha libre japonesa, lo que te gusta, siempre va a haber alguien que le va a gustar la lucha libre japonesa, ¿no? Así que es eso. Gracias, Carla, gracias, César, por invitarme a FanFest Podcast y de verdad que lo disfruté bastante. ¿Y dónde te pueden seguir en redes sociales? En redes sociales me pueden encontrar Pelota en órbita en todos lados, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, ahí subimos el podcast semanalmente, las plataformas de audio digital, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, en todos lados estamos como Pelota en órbita.
Ricardo GQ, Ricardo García en Instagram también, en TikTok, ahí subo, yo en mis cuentas personales subo mis narraciones, en Pelota en órbita se suben clips del podcast como tal, así que búsquenos en los dos lados. Y ahora empezamos con un proyecto nuevo a través de Playback, una plataforma que nos permite transmitir juegos de Grandes Ligas con licencia incluso, para que vean ustedes juegos de béisbol gratuitamente con nosotros, con nuestra narración. Así que ahí los invitamos, Pelota en órbita en todos lados, Ricardo García, ustedes donde quieran me pueden encontrar y con mucho gusto podemos interactuar. Perfecto, muchísimas gracias y ha sido un placer compartir con ustedes este episodio. Muchas gracias.